Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar. El otro día, a ver, ahí estamos. El otro día hicimos todo un estudio de los casos que podíamos tener para la dispersión elástica. Creo que habíamos terminado más o menos con un gráfico muy parecido a este, donde habíamos visto qué pasaba con la dispersión elástica a alto Q cuadrado, alto momento transferido. Teníamos la sección eficaz, habíamos visto que la sección eficaz se podía reducir a lo que tenemos ahí, ¿sí? En donde teníamos una parte que tiene que ver con la parte de la interacción spin-spin, ¿sí? Y habíamos visto que podíamos parametrizar el factor magnético de esta manera, ¿sí? Y entonces, lo que terminábamos obteniendo era esta expresión para el factor magnético, ¿sí? Y habíamos visto un gráfico parecido a este, ¿sí? Y habíamos confirmado que precisamente todas estas predicciones que habíamos visto, por ejemplo, para el caso elástico, que es este caso que está aquí, la sección eficaz variaba como Q a la menos 6 y se podía confirmar de las predicciones de las mediciones, mejor dicho, de los experimentos. Em, bueno, entonces habíamos estudiado toda la dispersión, todos los casos que podía haber de dispersión elástica, habíamos visto más o menos cómo se podía medir. Entonces ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda estudiar el otro régimen, que es la dispersión inelástica del electrón-protón. Y entonces aquí lo que sucede es que cuando estamos a un régimen de muy alta energía, los procesos estos de interacción entre electrón-protón están dominados por la dispersión inelástica, donde, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el electrón trae tanta energía que logra romper al protón y resolver qué es lo que sucede, qué es lo que hay dentro del protón. Entonces ahora el protón ya no va a ser una partícula puntual o una partícula con una determinada distribución de carga y una determinada distribución de momento magnético, sino que acá ya tenemos suficiente energía como para ver cómo está constituido el, eh, el protón. ¿Qué es lo que sucede después de la colisión? Bueno, los estados hadrónicos finales, un estado hadrónico es una partícula, básicamente, que está constituida por quarks, así como el protón, como el neutrón, ¿sí? Existen otras partículas, ya vamos a ver, que están constituidas por diferentes combinaciones de quarks. A esas partículas en general las llamamos hadrones. Hay de dos tipos, se los voy adelantando. Hay unos que están formados por quarks antiquarks, a esos los vamos a llamar mesones, otros que están formados por tres quarks, como el caso del protón, el caso del neutrón, a eso se los llama bariones. En general, mesones y bariones van a ser hadrónicos. Entonces, lo que les decía es que una vez se produjo la colisión, los estados hadrónicos finales que resultan de la ruptura del protón suelen estar constituidos por muchas partículas. Y lo importante aquí va a ser mirar cuál es la masa invariante de este sistema hadrónico que resulta de la colisión. Esa masa invariante la vamos a denominar W, y esa masa invariante va a depender del cuadrimomento del fotón que, que se está intercambiando en la colisión, ¿sí? Durante la dispersión. Esa masa invariante al cuadrado va a ser entonces el momento el momento al cuadrado del estado hadrónico final, ¿sí? P sub 4 aquí. Y fíjense que ese tiene que ser igual a el momento que traía el protón más
el momento que tiene el fotón virtual que se está intercambiando durante la interacción, bueno, en este caso elevado al cuadrado, ¿sí? Si nosotros comparamos este proceso con el proceso de dispersión elástica, donde la masa invariante, debe decir ahí, el corrector me lo cambia, donde la masa invariante del estado final es siempre la masa del protón, la masa invariante del estado hadrónico, este grado de libertad adicional en la dispersión inelástica nos va a implicar que la cinemática del evento se va a especificar ahora con dos cantidades, a diferencia de lo que pasaba con la dispersión elástica, que lo podíamos identificar con una sola cantidad. Entonces, bueno, hablemos un poquitito de la cinemática de la dispersión inelástica. Entonces, acá de nuevo, como ya habíamos visto para el caso elástico, el Q grande, el Q mayúscula al cuadrado, está definido como menos el Q minúscula al cuadrado. Recuerden que el Q minúscula al cuadrado, el Q chiquito al cuadrado, siempre era negativo. Entonces, para escribirlo, para escribir todas nuestras secciones eficaces en función de, sin poner el negativo, por así decirlo. Entonces definíamos ese Q grande cuadrado. Y en este caso, este Q grande al cuadrado está escrito en términos de los cuadrimomentos de los estados iniciales y finales del electrón. Entonces el Q cuadrado va a ser, como dice acá, menos. Recuerden, este menos viene de la definición. Esto es Q pequeño al cuadrado. El momento inicial del electrón menos el momento final del electrón al cuadrado. Eso es, si uno lo desarrolla, esto que está aquí, 2 veces la masa del electrón al cuadrado, 2 veces la energía del electrón inicial, la energía del electrón final, menos 2 veces el momento del electrón inicial, el momento final del electrón, por el coseno del ángulo de dispersión. ¿Sí? Si nosotros estamos en el régimen de muy alta energía, ¿qué es lo que sucede? Pues podemos despreciar la masa del electrón, o sea que podemos escribir el Q cuadrado de esta manera que está acá. ¿Okay? Escribirlo así implica escribirlo como 4 veces la energía del electrón inicial, la energía del electrón final, el seno cuadrado del ángulo de dispersión dividido 2. Y fíjense que siempre esta cantidad es positiva. Ahora, para el caso de la dispersión inelástica, vamos a definir algunas variables más, que son todas invariantes de Lorentz, y que son bastante útiles para describir este tipo de procesos. Una de ellas es la variable de Bjorken. La variable de Bjorken está definida, la vamos a llamar con la letra X, está definida como el momento Q grande al cuadrado dividido 2 veces el momento del protón por el momento del fotón. ¿Okay? Que si uno tiene en cuenta lo que es este producto que está aquí, eso uno lo puede escribir como Q cuadrado sobre Q cuadrado más la masa invariante al cuadrado menos la masa del protón al cuadrado. Esta variable resulta bastante importante para describir el modelo de quarks-partones que vamos a introducir ahora en un rato, en esta dispersión inelástica profunda, porque lo que significa es la fracción de momento que tiene, la fracción de momento que lleva el quark de todo el momento que tiene el protón. O sea, el protón tiene un momento determinado, X lo que nos dice es cuál fracción de ese momento está llevando el quark que está interactuando con el electrón, básicamente. ¿Cuáles van a ser el rango de valores de esta variable, la variable de Bjorken? Entonces, podemos establecer, perdón, este es mi mouse, podemos establecer un rango de valores. Y fíjense que eso lo podemos hacer porque el protón, en principio, hablando naivmente, está formado por 3 quarks de valencia. ¿Okay?
Y además sabemos que cuando se van a producir esos estados hadrónicos finales, los quarks y antiquarks se producen en pares. Entonces, eso implica que el estado final hadrónico debe incluir al menos una partícula que tenga 3 quarks, ¿sí? Un barión. Esas son partículas que tienen 3 quarks. Entonces, lo que sucede es que la masa invariante del estado final, que es el cuadrimomento al cuadrado de ese estado que sale, que sale después de la colisión, eso suele ser, es más grande más grande o igual, por lo menos, que la masa del protón al cuadrado, ¿sí? Entonces, eso lo que implica, si ustedes se fijan de acá, ¿sí? Eso lo que implica es que, fíjense que cuando es la masa del protón, esto se me anula, me queda Q cuadrado sobre Q cuadrado, que es 1, ¿sí? Cuando es mucho más grande que la masa del protón, entonces lo que podría pasar es que también pudiera ser 0, ¿no? Si Q cuadrado vale 0, entonces podríamos tener que la variable de Bjorken también valiera 0, ¿sí? Entonces la variable de Bjorken está restringida a valores que van entre 0 y 1, ¿sí? Fíjense en una cosita, y es que el valor de X representa la elasticidad del proceso de dispersión. Entonces, cuando X es igual a 1, eso es equivalente a que el estado final es igual a la masa del protón, ¿sí? Y entonces estamos en el régimen de la dispersión elástica. ¿Okay? Entonces, el X cuadrado, el X grande nos está indicando eh, que estamos en el régimen de la dispersión elástica, ¿sí? Si el X es menor, entonces estamos más en el régimen de la dispersión inelástica. Muy bien, otra de las variables que se utilizan para describir este tipo de dispersión, la dispersión elástica, es la que llamamos inelasticidad. Y está definida como el producto entre el momento del protón y el momento del fotón, dividido el momento del protón por el momento del electrón inicial, ¿no? Estamos hablando. Entonces, si uno se pone, por ejemplo, en el sistema de laboratorio, el cual el protón está en reposo, entonces podemos escribir cuáles son los momentos, ¿no? El momento inicial del electrón será este que está aquí. El momento inicial del protón es este que está aquí, ¿sí? Está en reposo. El momento final del electrón es este que está aquí. Recuerden que el electrón se dispersa, entonces aparecen aquí los cosenos y aparece el ángulo de dispersión, básicamente. Y este es el momento del fotón que se está intercambiando en el proceso. Entonces, si uno tiene en cuenta esto y hace los productos correspondientes, finalmente uno puede escribir esta variable como la masa del protón, la diferencia de energías del electrón entre el electrón inicial y el electrón final, dividido la masa del protón por la energía del electrón inicial, o sea, básicamente, 1 menos el cociente de las energías final e inicial del protón. Fíjense que, escrito de esta manera, uno puede identificar a la inelasticidad como la fracción de pérdida de energía del electrón en la dispersión, ¿sí? Acá estamos mirando. Esta es la fracción de pérdida de energía del electrón cuando realiza la dispersión. En este sistema de laboratorio, entonces la energía, podemos pensar que la energía del sistema hadrónico final es siempre más grande que la energía del protón en el estado inicial, o sea, la energía del cuadrimomento correspondiente al cuadrimomento 4, ¿sí?
del estado hadrónico final es mayor que la masa del protón, y entonces el electrón pierde energía, ¿sí? Y nuestra variable, de vuelta, nuestra variable de inelasticidad, también está restringida a valores entre 0 y 1. ¿Ok? Como sugerencia, les pido que calculen cómo queda esta variable en el sistema centro de masa, ¿sí? Porque recuerden, acá estamos hablando del sistema laboratorio, en donde el protón está en reposo, a ver si se animan a tratar de escribir esta variable en el sistema centro de masa. Por ahí veo que hay un chat. ¿Alguien tiene preguntas? Ah, no, perfecto. No. No, está bien. Muy bien. Ahora sí. Entonces, también otra forma, otra variable que resulta ser interesante para escribir este proceso es hablar de una variable que tenga que ver con energías. Entonces, para eso definimos esta otra variable, la variable nu, que está definida de vuelta, ¿no? Fíjense que siempre aparece este producto entre el cuadrimomento del protón y el fotón, ¿sí? El cuadrimomento del fotón que está interactuando, dividida la masa del protón. Y en el sistema de laboratorio, teniendo en cuenta lo que ya vimos que eran cada uno de los momentos, uno puede escribir a esta variable como la diferencia de energías del electrón. Por eso esta variable está asociada, o se escribe, mejor dicho, en términos de las energías del electrón. ¿Ok? Entonces fíjense que en ese sentido esta variable nu es la pérdida de energía por el electrón. ¿Okay? Entonces, tenemos las variables, aquí las tenemos todas resumidas, ¿no? La variable q cuadrado, la variable x, o las que definimos ahora, ¿no? La variable de Bjorken, la inelasticidad, y esta variable nu que tiene que ver con la pérdida de energía del electrón. Entonces, fíjense que podemos escribir estas variables cinemáticas en términos de la energía del centro de masa de la colisión electrón-protón. Entonces tenemos un electrón, tenemos un protón y podemos escribir estas variables en términos de esa energía que la llamamos S, ¿sí? Esa variable S, que como les digo es la energía del centro de masa de la colisión, es el momento del electrón, el momento inicial del electrón, más el momento inicial del protón al cuadrado, ¿sí? Esa está definida como esta suma al cuadrado. Si uno la desarrolla, entonces quedan todos estos términos que están acá, ¿sí? El momento del electrón inicial al cuadrado, el momento del protón inicial al cuadrado, 2 veces uno por el otro. Y si uno desarrolla esto que está aquí, finalmente uno puede escribir a S, la energía, S es la energía al cuadrado, ¿sí? Del centro de masa. Entonces uno puede escribir, escribir este desarrollo como 2 veces el momento del electrón, el momento inicial del electrón por el momento inicial del protón, la masa del protón al cuadrado y la masa del electrón al cuadrado. Recuerden que la masa del electrón es pequeña, la podemos despreciar, ¿sí? Entonces simplemente nos queda esta expresión que está acá. Entonces fíjense que para un dado valor de la energía del centro de masa, entonces la cinemática de la dispersión inelástica se puede caracterizar completamente solo con 2 observables independientes, que los podemos elegir de estos 4 de los cuales estuvimos hablando. Entonces, 2 me van a caracterizar, ¿sí?, cómo es la cinemática de esta dispersión inelástica, ¿sí? Y uno lo puede elegir entre q cuadrado, x, la inelasticidad,
y esta variable nu que tiene que ver con la pérdida de energía del electrón, ¿sí? Entonces, una vez uno escoge esas dos variables, entonces se pueden utilizar estas relaciones que tenemos aquí para determinar las otras dos. ¿Okay? Aquí básicamente tenemos la definición de las 4 variables. Y solo 2 me caracterizan completamente el proceso. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, veamos qué es lo que sucede con la dispersión inelástica a bajo Q cuadrado, ¿sí? Recuerden que, ¿se acuerdan que teníamos la clase pasada cuando vimos qué tipo de procesos podían surgir de hacer colisionar un electrón y un protón? Habíamos visto como 4 casos, ¿sí? Había un caso en el que teníamos la dispersión inelástica, pero no a tan alto Q cuadrado. Entonces, este es el caso que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Entonces, o sea, tengamos en cuenta que bajas energías del electrón igual significa estar en este régimen donde igual podemos resolver qué es lo que sucede con la estructura, digamos, del protón. El protón se está, de todas maneras, rompiendo, ¿sí? O sea, baja quiere decir baja en el rango en donde se produce este proceso de dispersión inelástica, ¿ok? Entonces, a bajas energías del electrón pueden ocurrir ambos procesos, ¿sí? Porque tampoco es que haya una energía en donde uno dice, ah, bueno, a partir de acá, va a ser seguro un proceso de dispersión inelástica, ¿no? Sino que hay rangos en los cuales uno puede ver dispersiones elásticas o dispersiones inelásticas, ¿sí? Cuando uno está hablando de bajas energías, entonces, de Q cuadrado, entonces podrían ocurrir ambos procesos, ¿sí? Y fíjense que acá lo que tenemos es el resultado de un experimento de blanco fijo, o sea, los protones están quietos, ¿sí? En DESI. DESI es un acelerador que está ubicado en Hamburgo, en un laboratorio en Hamburgo. Acá lo que nos muestran es la distribución de energía eh, de, los, eh, de los electrones dispersados en un ángulo de 10 grados. Entonces acá estamos teniendo en cuenta ángulos de dispersión de 10 grados. Y para experimentos se disparan electrones con energía inicial de 4,9 gigaelectronvoltios, ¿sí? Sobre un blanco de hidrógeno líquido. Y acá tenemos un gráfico de los resultados de realizar este experimento. Fíjense que ahora la sección eficaz, acá tenemos la sección eficaz, fíjense que es doble diferencial, ¿sí? O sea, hay dos variables aquí que son independientes y que me permiten describir este proceso de dispersión inelástica. ¿Okay? A diferencia de lo que pasaba con la dispersión elástica, que solo necesitaba una variable para ser descripto. ¿Okay? Entonces tenemos esta sección eficaz en contra, fíjense, de la energía del electrón dispersado, ¿sí? Y acá podemos observar en este gráfico algunas cositas. Por ejemplo, en este rango que está aquí, ¿sí? En ese rango lo que observamos es dispersión inelástica. En este rango, aquí, fíjense, para esta energía, lo que tenemos es dispersión elástica. Aquí, en este punto que yo les señalo, en este pico, si quieren, perdón, en este pico que yo les señalo acá, resulta que este pico se da por la producción de una partícula que es un barión, o sea, está formada por 3 quarks, que se llama lambda más, tiene carga positiva, ¿sí? Entonces acá fíjense que ya no tenemos
solamente, ya no tenemos en el estado, mejor dicho, en el estado hadrónico final, estamos teniendo una partícula que es un barión, un estado hadrónico diferente al protón. Eso lo que me está indicando es que lo que tengo es dispersión, inelástica. ¿Sí? Aquí también tenemos algunos piquitos que representan otras resonancias, otras partículas, ¿sí? Otros bariones. Yo en este caso no los indiqué, pero estos que están aquí son otros bariones. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta partícula y aquí tenemos otras más. Aquí tenemos entonces un régimen de dispersión inelástica y aquí en esta región, lo que tenemos también es dispersión inelástica, ¿sí? Con una masa invariante del estado hadrónico final muy grande. ¿Okay? Fíjense, aquí tenemos la energía del electrón dispersado y aquí tenemos también una escala en donde nos muestra la masa invariante, ¿sí? La escala de masa invariante. Muy bien. Bueno, en particular para este experimento podemos calcular cuál es la masa invariante del estado hadrónico, ¿sí? Fíjense que eso es la masa al cuadrado, ¿no? Del estado hadrónico que tengamos. Y fíjense que para este caso es este valor que tenemos acá. Por supuesto, depende de la energía del electrón dispersado. Muy bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Creo que no veo nada en el chat. Nada en el chat. Ok, seguimos. Muy bien. Entonces, fíjense que es el mismo gráfico o parecido, que al gráfico que yo les había mostrado al comienzo, en donde solamente habíamos mirado la dispersión elástica, ¿sí? Esta curvita. Esta curva que tenemos, perdón. Esta curva, ¿sí? Y habíamos visto que esa dispersión elástica variaba como Q a la menos 6, ¿sí? Con el Q cuadrado, ¿no? Variaba como Q a la menos 6. Entonces ahora miremos las otras curvitas, que son las de dispersión inelástica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la sección eficaz, fíjense de vuelta, doble diferencial, en función de del Q cuadrado, del Q grande cuadrado, ¿sí? Y miremos a ver qué es lo que sucede. Fíjense que los diferentes puntitos tienen que ver con diferentes valores de W, ¿sí? De la masa invariante del estado final. Entonces, de aquí podemos mirar qué es lo que sucede o podemos sacar algunas conclusiones respecto de cómo es el proceso de dispersión, ¿sí? Entonces, lo primero, lo que les decía, ¿no? La dispersión elástica cae rápidamente con Q cuadrado. Eso es debido al hecho de que el protón no es una partícula puntual, ¿sí? Entonces, la dispersión cae con Q cuadrado. O sea, a medida que aumentamos el Q cuadrado, obviamente la dispersión o la sección eficaz elástica se hace bien pequeña. ¿Okay? Fíjense que la sección eficaz, que es correspondiente a la dispersión inelástica, depende muy débilmente del Q cuadrado. Si ustedes se fijan en estas curvas, ¿sí? La diferencia en la sección eficaz para diferentes Q cuadrados, a medida que aumenta el Q cuadrado, casi no son planas, pero no dependen demasiado de Q cuadrado. ¿Okay? Y lo que sucede es que por ejemplo, la dispersión inelástica profunda para valores muy grandes de W, que es este régimen que está aquí, es lo que yo les decía que está ahí, casi no hay dependencia con Q cuadrado. Y eso lo que implica es un factor de forma constante. O sea, la dispersión en realidad ocurre de forma puntual. ¿Y qué significa que ocurre de forma puntual?
que entonces se está realizando con objetos puntuales dentro del protón, que van a ser los quarks. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, eso se ve mucho más con estos puntitos. Fíjense, W más grande, el W más grande es el puntito negro, ¿sí? Entonces pueden ver que la dependencia con el Q cuadrado sí es bastante, casi no hay dependencia, ¿sí? Casi siempre da la misma sección eficaz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miremos cómo podemos escribir la sección eficaz de la dispersión inelástica profunda, porque nosotros ya habíamos escrito en su momento cuál era el caso de la dispersión elástica, ¿sí? De hecho, aquí lo tenemos, ¿sí? Podemos escribir la sección eficaz más general, expresada en términos de Q cuadrado, de esta manera, ¿sí? Recuerdan que teníamos este factor, que iba como 1 sobre Q a la cuarta, este factor que está aquí que acompañaba a un factor de forma y otro factor que acompañaba al otro factor de forma, ¿sí? Fíjense que las dependencias en Q cuadrado de los factores de forma, ¿sí? De las G y las tau, ¿se acuerdan que habíamos escrito al final de la clase pasada, todo en función de las funciones G, eléctrica y magnética, ¿sí? Y se acuerdan que había una variable que se llamaba tau. Esas dependencias ahora las estamos absorbiendo en dos funciones que llaman F1 y F2. F1 y F2. ¿Okay? Entonces, esta expresión que está acá, nosotros ahora la podemos generalizar para el caso inelástico. Y en el caso inelástico, entonces ahora lo que hacemos es reemplazar estas funciones por otras funciones, unas f grandes, ¿sí? Que van a ser lo que llamamos funciones de estructura. Entonces, estas f grandes van a ser bien importantes porque esas f grandes las vamos a poder medir en los experimentos. ¿Okay? Si uno tiene en cuenta el límite en donde el Q cuadrado, o sea, menos el momento del cuadrimomento del fotón al cuadrado, un fotón virtual que se está intercambiando en el proceso, ese es más grande que la masa del protón al cuadrado por esta variable al cuadrado, entonces uno puede rearreglar esta expresión y escribirla de esta manera que está acá. Entonces, el factor que acompaña a la función de estructura 2 es 1 menos la variable, y el factor que acompaña a la función de estructura 1 es la variable al cuadrado. Bien. Entonces, tratemos de mirar y de reescribir, digamos, esta función, esta sección eficaz de alguna manera. Y para eso tengamos en cuenta, por ejemplo, el sistema de referencia de laboratorio, que es conveniente para escribir la sección eficaz en términos del ángulo de dispersión y de la energía del electrón dispersado. Así que eso, ¿por qué lo hacemos? Porque eso es lo que medimos experimentalmente. Si ustedes se fijan, aquí en estos resultados, la sección eficaz está en función del ángulo y de la energía del electrón dispersado, ¿sí? Entonces podemos medir en un experimento la energía y el ángulo de dispersión del electrón. Entonces, bueno, para eso lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto vale Q cuadrado, ya lo habíamos visto al comienzo de la clase, la variable de Bjorken, que sabíamos que era esto que está acá, la inelasticidad y, por supuesto, la variable nu, que era la pérdida de energía del electrón. Entonces, si tenemos en cuenta estas cuatro variables, podemos escribir a nuestra sección eficaz doble diferencial para el caso de la dispersión elástica del electrón-protón de esta manera.
Fíjense que aquí nos queda el término de siempre, ¿sí? Un término muy parecido al que ya teníamos. Fíjense que acá tenemos la función de estructura 2, eh, dividido la pérdida de energía del electrón, multiplicada por el coseno cuadrado del ángulo de dispersión, dividido 2, y acá la función de estructura 1 está multiplicada por esta fracción entre 2 y la masa del protón, y luego multiplicada por el seno cuadrado del ángulo de dispersión dividido 2. ¿Está bien? Entonces, aquí fíjense que la sección eficaz la tenemos escrita en función de la energía del electrón, tanto inicial como final, y del ángulo de dispersión. ¿Cómo se mide esta sección eficaz? Pues esta sección eficaz se mide contando el número de eventos que suceden en un rango, ¿sí? ¿En cuál rango? En el rango, por ejemplo, que contiene a un X más un delta X y un Q más un delta Q cuadrado, un Q cuadrado más un delta Q cuadrado, ¿sí? Entonces yo voy, miro ese rango y cuento el número de eventos que suceden. Eso es simplificado lo que se hace para encontrar cuál es la sección eficaz doble diferencial esta que tenemos, ¿sí? Ahora, esta sección eficaz para un cierto valor de X y de Q cuadrado lo podemos determinar para diferentes valores de la elasticidad. ¿Y cómo hacemos eso? Variando la energía del electrón incidente. ¿Okay? Recordemos, a ver, creo que tenía por acá. ¿Dónde era que tenía? Fíjense cómo estaba definida la elasticidad, ¿sí? La inelasticidad, perdón. Entonces, podemos determinar, podemos encontrar la sección eficaz diferencial para un cierto valor, o sea, fijar el valor de X y fijar el valor de Q cuadrado, y podemos encontrar cuál es esa sección eficaz diferencial para diferentes valores de la inelasticidad, variando la energía del electrón incidente. Y la dependencia, precisamente en la inelasticidad de esta sección eficaz, la usamos para distinguir cuál es la contribución proveniente de la función de estructura 1 y cuál es la contribución proveniente de la función de estructura 2. Si miramos acá, fíjense que nos da una diferencia, ¿sí? Lo que sea 1 menos la inelasticidad, esta relación es el factor que tiene que ver con la función de estructura 2, y lo que sea como la inelasticidad al cuadrado es el factor que está relacionado con la función de estructura 1. Bien, entonces, si pasé bien, sí. Entonces, esa dependencia, como les decía, se usa para distinguir las contribuciones provenientes de las diferentes funciones de estructura. Acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo se mide la función de estructura en un experimento de dispersión de electrón que se realizó en SLAC. SLAC es un colisionador lineal que estuvo en funcionamiento en los años 70 en Stanford, en California. Fíjense que aquí lo que nos está mostrando es la función de estructura 2, ¿sí? La función de estructura 2, en función del Q cuadrado, ¿sí? Para un X fijo, o sea, este es el valor de X que se utilizó, y para diferentes ángulos de dispersión del electrón. ¿Okay? Resulta que experimentalmente se observa que tanto F1 como F2 son casi independientes de Q cuadrado, fíjense. ¿Sí? Y eso va a ser importante, como son casi, experimentalmente uno ve que eso es lo que sucede. Entonces, lo que va a permitir es que escribamos nuestra función de estructura en función solamente de la variable de Bjorken.
¿ok? Entonces nuestra función de estructura 1 la vamos a escribir como una función de estructura que depende de la variable de Bjorken, y la 2 lo mismo. ¿Ok? Esto lo que sugiere es que la dispersión del electrón se da con los constituyentes puntuales dentro del protón. Entonces, para el régimen donde se produce esta dispersión inelástica, fíjense que ahí tenemos más o menos el rango, unos Q cuadrado, Q grande cuadrado, de unos pocos GeVs al cuadrado. Entonces, estas funciones de estructura resulta que no son independientes entre sí, sino que existe una relación entre ellas, y esa relación, que se llama relación de Calan-Gross, es esta que está aquí. Entonces, la función de estructura 2 está relacionada con la función de estructura 1 a través de esta ecuación, ¿sí? La 2 es 2 veces la fracción de momento multiplicada por la 1. Fíjense que aquí tenemos un gráfico de precisamente 2 veces la función de estructura 1, 2 veces la fracción de momento de la función de estructura 1 dividido F2, ¿sí? O sea, como el cociente de estas dos cosas. Y fíjense cómo nos dan. Acá estamos mirando diferentes rangos de Q cuadrado, esto es en función de X, ¿sí? Fíjense, X entre 0 y 1, como sabemos que puede ser. Y para diferentes rangos de los puntitos, ¿sí? Son diferentes rangos de Q cuadrado, ¿sí? Entre 1 y 4.5, 4.5 y 11.5, 11.5 y 16.5, ¿sí? Aquí está 1, ¿sí? Y fíjense que podemos pensar para valores de unos pocos Q cuadrados, ¿sí? De unos pocos GeV cuadrados, perdón, para Q cuadrado, entonces podemos pensar que se cumple esta relación que está acá. Y la explicación es que estamos asumiendo que el proceso subyacente en la dispersión inelástica es la dispersión elástica de electrones con partículas constituyentes de espinum medio dentro del protón, que son precisamente los quarks. Entonces, el proceso subyacente a la dispersión inelástica profunda, electrón-protón, ¿cuál es? Entonces, una dispersión elástica del electrón con una partícula de un medio constituyente del protón, o sea, con un quark, que todos sabemos que es un quark. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? Yo no veo nada en el chat. No hay. Ok, seguimos entonces. Entonces esto nos motiva a tratar de entender qué es lo que sucede dentro de, el protón. Claro, cuando se hicieron todos estos experimentos, por allá por los 60, 70, y se determinaron que había diferentes regímenes para esta dispersión entre el electrón y el protón, y se fueron viendo primero la dispersión elástica, con el protón como si fuese una partícula básicamente sin estructura, y luego considerando sus distribuciones de carga y de momento magnético. Y luego cuando se empezaron a hacer experimentos con mayor energía y uno encontraba, y se fueron encontrando estos resultados de sección eficaz en donde ya no era la dispersión con el protón, sino con lo que estaba dentro del protón, se empezó a elaborar un modelo en donde se hablaba de precisamente estos constituyentes del protón, ¿sí? Entonces se armó lo que se llama el modelo de quarks-partones, ¿sí? En ese momento, para explicar qué era lo que sucedía dentro del protón, que en la clase pasada alguien preguntaba, creo que era Jonathan, preguntaba acerca de los partones, ¿sí?
Entonces, antes que, como les decía, ¿no? Antes que los quarks y los gluones fueran aceptados, Feynman propuso que el protón estaba constituido por partículas puntuales, que en ese momento las llamó partones, por eso se llama modelo de quarks-partones. Ahora sabemos que los llamamos quarks, ¿no? Entonces, en este modelo, la interacción básica que sucede en el proceso de dispersión elástica de electrón-protón es la dispersión elástica entre el electrón y un partón, una partícula de spin un medio, un partón dentro del protón, que ahora sabemos que a ese partón lo llamamos quark. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí está. Aquí tenemos el diagrama, si quieren, de la dispersión inelástica profunda, el electrón interactuando con el protón. Fíjense que luego de la interacción el protón se rompe, tenemos un determinado estado hadrónico final. ¿Cuál es el proceso subyacente a esta dispersión? Esta dispersión que vemos aquí. El electrón interactuando con uno de las partículas de spin medio que lo constituyen. ¿Sí? Fíjense que está interactuando con uno de ellos. Esa dispersión es una dispersión elástica, electrón con una partícula de un medio, en este caso el quark. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar un poquito este modelo. Fíjense que el modelo para dispersión inelástica de electrón-protón se formula en un sistema de referencia donde el protón tiene alta energía, ¿sí? Que es lo que se llama el sistema de momento infinito. Entonces vamos a formular este modelo. Entonces, en ese sistema, en donde el protón tiene energía muy alta, en este sistema que llamamos de momento infinito, entonces nuestro cuadrimomento del protón es este que está aquí. Estamos despreciando la masa del protón porque como tiene tanta energía es mucho más pequeña, ¿sí? Y la podemos despreciar. Entonces nuestro cuadrimomento para el caso del protón es este que está aquí. Otra cosa que podemos hacer es también despreciar la masa del quark y también cualquier componente del momento transverso a la dirección del protón. Entonces, fíjense que si el quark trae una fracción de momento del cuadrimomento del protón, que la vamos a llamar de esta manera por ahora, psi, ¿sí? Si trae una fracción, porque imagínense que el protón está conformado de varios partones, y cada uno de los partones tendrá una fracción del momento total del protón. Esa fracción la llamamos por el momento psi, ¿sí? Y tendrá esta expresión que tiene aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede después de la interacción? Pues después de la interacción, el cuadrimomento del quark dispersado será este que tenemos acá, la parte, digamos, de momento que traía del protón, ¿sí? Más el cuadrimomento del fotón virtual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si calculamos el cuadrimomento del quark dispersado al cuadrado, eso básicamente es la masa del quark al cuadrado, que sabemos que la podemos despreciar, y entonces fíjense que podemos hacer la cuenta, ¿no? Y entonces vamos a obtener, eso es igual a 0, vamos a obtener una expresión para esta fracción de momento. Si ustedes se fijan, entonces podemos ver que la fracción de momento la podemos escribir como menos el cuadrimomento del fotón virtual al cuadrado sobre 2 veces
el cuadrimomento del protón por el cuadrimomento del fotón, y fíjense que esto que está acá, precisamente, es el Q grande al cuadrado dividido ese producto, y eso es la definición de la variable de Bjorken. Por eso les decía que al principio que la variable de Bjorken es una variable bien importante para describir este tipo de procesos, porque representa la fracción del momento del protón que lleva el quark dispersado en el proceso subyacente. ¿Sí? Simplemente esto es para mostrarles que finalmente la fracción de momento del quark es la variable de Bjorken, que ya habíamos definido antes, diciendo, bueno, vamos a definir unas variables invariantes de Lorentz que nos sirven para describir el momento. Aquí está por qué esa variable es importante. Muy bien, antes de seguir con la sección eficaz electrón-quark, yendo a electrón-quark, ¿hay preguntas? No pareciera, sí. Sí. Disculpe. Sí. ¿Eso es asumiendo que solo interactúa con los quarks de valencia? Ahí vamos a llegar a eso, sí. En realidad luego le vamos a poner la dinámica, digamos, al tema, porque, bueno, acá estamos pensando, sí, interactúa solo con un quark de los que vamos a llamar valencia luego cuando veamos cómo está constituido realmente el protón. Pero luego vamos a ver que vamos a necesitar también distribuciones para decir cómo está constituido el protón, sí. ¿Más preguntas? Bueno, si quieren podemos hacer un descansito de unos 5 minutos. Aprobado. ¿Sí? Sí, porque fueron demasiadas cuentas, ¿no? Demasiada sección eficaz. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo una para atrás, habíamos llegado a la conclusión de que la variable de Bjorken X se puede identificar como la fracción del momento del protón que lleva el quark que va a ser dispersado. Entonces, la idea ahora es escribir la sección eficaz de electrón-quark, que es el proceso o la interacción subyacente en la dispersión inelástica de electrón-protón que estamos considerando. Entonces, de vuelta, para poder escribir la sección eficaz, ustedes recuerdan que tenemos que escribir primero el elemento de matriz. Ahora lo que vamos a considerar es electrón-quark. Tenemos un electrón, un quark y sale un electrón y un quark. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que este diagrama de Feynman lo pueden escribir de la misma manera que lo habíamos hecho la clase pasada para el caso elástico de electrón, considerando que el protón era una partícula puntual. Ahora nuestra partícula puntual es el quark. ¿Okay? Entonces, si recuerdan, podemos escribir el elemento de matriz como la carga del quark por la carga del electrón al cuadrado, dividido el cuadrimomento del fotón que estamos intercambiando al cuadrado, y aquí aparecen los espinores, los distintos espinores. Esta es la parte de electrón, o sea, la parte correspondiente a aquí arriba, y esta es la parte del quark, la parte correspondiente de aquí abajo. Fíjense, aquí tenemos los vértices, ¿sí? Identificados mu, nu, ¿sí? Y cada vértice como corresponde. ¿Sí? Acá tenemos la carga del electrón, porque tenemos el vértice del electrón. Aquí tenemos la carga del quark, tenemos el vértice del quark. ¿Sí? Y aquí tenemos una visión de qué es lo que está sucediendo en el proceso. ¿Okay? Tenemos un electrón
con un determinado momento que incide el quark y la dispersión de ambos. ¿Ok? Luego que tenemos el elemento de matriz, que se acuerdan que la clase pasada lo desarrollamos bastante, escribimos cómo eran esos espinores, etcétera, etcétera. Entonces, luego que tenemos el elemento de matriz, lo tenemos que promediar, ¿sí? En spin, elevarlo al cuadrado. Acá fíjense que estamos haciendo una aproximación, es que la masa del electrón y la masa del quark son muy pequeñas, entonces la vamos a poner a 0. Y cuando hacemos esto, pues podemos escribir ese elemento de matriz al cuadrado de esta manera, donde S, U y T son estas variables que aparecen acá. No sé si en algún momento, no recuerdo, las habíamos definido, pero son estas variables que aparecen aquí. ¿Sí? Están relacionadas todas con, por supuesto, los cuadrimomentos de las partículas. ¿Sí? Y si uno desarrolla, que son S, T y U, por supuesto, puede llegar a esta expresión que está aquí. ¿Okay? Entonces, el elemento de matriz al cuadrado lo podemos escribir como esta constante que está aquí, que tiene que ver con la carga del electrón y la carga del quark, y luego estas combinaciones de productos entre los cuadrimomentos de electrón y quark iniciales, electrón inicial y quark final, electrón inicial y electrón final. Muy bien, si uno considera ahora el sistema de referencia centro de masa, entonces el elemento ese que teníamos ahí de matriz al cuadrado, promediado en spin, queda expresado en función del ángulo de dispersión del electrón, y entonces ustedes pueden probar que queda escrito en función de en esta forma, ¿sí? En función del ángulo y en función de la energía. Y traducido eso a sección eficaz diferencial, fíjense que aquí tenemos solo una variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una dispersión elástica, ¿sí? De las primeras que habíamos visto en la clase pasada, entre electrón y quark ahora, ¿ok? Entonces, nuestra sección eficaz necesita solo una variable. Nuestra sección eficaz diferencial la podemos escribir de esa manera que está ahí, en función del ángulo de dispersión. Y el ángulo de dispersión también lo podemos escribir en términos de la energía del centro de masa y del cuadrimomento del fotón virtual que se está intercambiando. Y finalmente podemos escribir nuestra sección eficaz diferencial en Q cuadrado, ¿sí? Como esta constante que está aquí, y en función del Q cuadrado y de la energía del centro de masa. Entonces, una sugerencia, traten de llegar a esta expresión teniendo en cuenta el sistema de referencia centro de masa desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Traten de probarlo. Entonces, bueno, ahí tenemos escrita nuestra sección eficaz en función de diferencial en función del Q cuadrado y de la energía del centro de masa. Y podemos mirar, por ejemplo, o relacionar las variables cinemáticas de este proceso electrón-quark con las del proceso o con las de la colisión electrón-protón. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cuál es la energía del centro de masa? La energía del centro de masa, cuando teníamos esta colisión electrón-protón, la colisión elástica, ¿sí? La dispersión elástica, estaba definida de esta manera. ¿Se acuerdan que la podíamos aproximar como 2 veces el producto entre el cuadrimomento inicial del electrón y del protón, inicial del protón? Ahora, en el sistema electrón-quark, entonces vamos a tener un centro de masa. Fíjense que le puse la Q para diferenciarlo del anterior, ¿sí?
la Q lo que significa es que estamos haciendo el scattering, la dispersión entre el electrón y el quark. Fíjense que aquí no vamos a tener todo el cuadrimomento, ¿sí? Sino que vamos a tener la fracción de cuadrimomento que le corresponde a ese quark que está siendo dispersado, ¿sí? Eso entonces lo podemos escribir de esta manera y fíjense que si comparamos con esto, que era 2 veces el producto de estos dos cuadrimomentos, fíjense que acá también tenemos entonces, podemos escribir la energía del centro de masa de esta colisión electrón-quark como la fracción de momento que lleva, la fracción de momento del protón que lleva el quark multiplicado por el centro de masa, la energía del centro de masa del sistema, ¿sí? En el caso de la variable de Bjorken, entonces así estaba definida la variable de Bjorken para el sistema electrón-protón. Ahora, cuando estamos considerando el proceso electrón-quark, entonces nuestra variable de Bjorken nos queda igual a 1. ¿Por qué? Porque el quark no se rompe, es una partícula realmente puntual. Y para el caso de la variable de inelasticidad, entonces así estaba definida, ¿sí? En función de los momentos, de los cuadrimomentos iniciales de electrón y protón y del cuadrimomento del fotón. Y ahora para el caso en donde tenemos la dispersión electrón-quark, entonces estamos especializando en lo que corresponde, ¿no? En el momento del quark, que recordemos es una fracción del momento del protón. Okay. Fíjense que todas estas variables están escritas en términos del cuadrimomento del electrón y del protón. Muy bien. Entonces, fíjense que podemos escribir también la sección eficaz en términos de las variables del sistema electrón-quark, ¿sí? Entonces, obviamente, donde diga energía del centro de masa, entonces vamos a poner la energía del centro de masa de este sistema, ¿sí? Este SQ. ¿Ok? Entonces, y además podemos escribir, por ejemplo, podemos usar que esta relación, que el Q cuadrado grande, se puede escribir de esta manera, como la energía del centro de masa del sistema electrón-quark, menos la masa del quark al cuadrado, multiplicado por la fracción de momento Q, que es la que habíamos definido antes, por la elasticidad Q, y eso nos da una relación entre Q cuadrado y el centro de, la energía del centro de masa del quark. Fíjense que es menos Y, o sea que aquí vamos a poder poner, vamos a poder utilizar esa relación. Aquí está, lo reemplazamos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos escribir la sección, en definitiva, la sección eficaz en función de el Q cuadrado grande, la podemos escribir de esta manera. Tiene un término en donde aparece 1 menos la inelasticidad y la inelasticidad al cuadrado dividido 2. Entonces, fíjense que esta es la sección eficaz diferencial para la dispersión elástica electrón-quark, donde el quark se lleva una fracción de momento, mejor no se lleva, sino lleva una fracción de momento del protón, ¿sí? A pesar de que X aquí no aparece explícitamente, la dependencia en X viene por el lado de que la inelasticidad es precisamente esto, ¿no? Perdón, es Q cuadrado sobre la energía del centro de masa menos la masa del protón al cuadrado por X, ¿sí? Entonces, digamos, la X, la fracción de momento está enmascarada en la inelasticidad. Muy bien. Entonces, miremos un poquitito qué es lo que sucede con los componentes precisamente del protón. Entonces, los quarks en el interior del protón interactúan, nosotros sabemos que interactúan unos con otros.
a través de la fuerza fuerte, ¿sí? A través del intercambio de gluones. Todavía no hemos estudiado la teoría que describe esa dinámica, que ya sabemos que se llama cromodinámica cuántica, pero sabemos que sí hay una interacción entre los quarks en el interior del protón, intercambiando esos gluones, ¿sí? Y precisamente la dinámica del sistema resulta en una distribución de momento del quark en el interior del protón. O sea, los quarks van a tener una determinada distribución de momento que llevan esos quarks en el interior del protón. Y esas distribuciones, en particular, se expresan en términos de algo que se llaman funciones de distribución partónica, PDFs, por sus siglas en inglés, ¿no? Las Parton Distribution Functions. Por ejemplo, ¿sí? La función de distribución partónica del quark up del protón se define de forma tal que uno tiene esto, U del protón, que va a tener alguna determinada fracción del momento del protón, por esta delta X, y eso lo que va a representar es el número de quarks up dentro del protón que tienen una fracción de momento entre X y X más ese poquitito de X, ¿no? Ese delta X. Okay. Así, por supuesto, como hay para el up, hay para el down y en principio debería haber para también los gluones, ¿sí? Porque solamente pensar que los constituyentes del protón son 2 quarks up y 1 down es una visión un poco ingenua de lo que sucede dentro del protón. En realidad lo que sucede es que tenemos todo un mar de quarks y gluones que interactúan entre ellos. Entonces, en la práctica, la forma funcional que tienen estas funciones de distribución partónica dependen un poco del detalle de la dinámica del protón, ¿sí? Entonces, estas funciones de distribución partónicas no son conocidas a priori y las tenemos que obtener de los experimentos. Ahora vamos a ver cómo las obtenemos de los experimentos. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse un par de formas posibles, digamos, para estas funciones de distribución partónica. En la primera parte, en esta que tenemos acá, entonces estamos pensando que el protón contiene una sola partícula puntual que lleva todo el momento del protón. O sea, nuestra función de distribución partónica es una delta de Dirac en X igual a 1. ¿Sí? Esto es como pensar que el protón es una partícula puntual, ¿sí? Básicamente, que no tiene una estructura, ¿sí? O que tiene una única partícula que lo está conformando. Esta otra, por ejemplo, es pensar que el protón contiene 3 quarks estáticos, ¿sí? Que cada uno lleva 1/3 del momento del protón. Entonces, la función de distribución partónica es una delta de Dirac en X igual a 1/3. O sea, cada uno de los quarks que constituyen al protón en este modelo que estoy mostrando aquí, pues lleva 1/3 del momento del protón. También es lo que les decía, que es una imagen un poco ingenua de la constitución del protón, ¿sí? Esta que está aquí corresponde a 3 quarks que interactúan entre ellos, ¿sí? Y fíjense que tenemos una delta de Dirac alrededor de X, mejor dicho, la delta de Dirac que teníamos alrededor de X igual a 1/3, si quieren, se esparce, ¿sí? Alrededor de 1/3, indicando que hay un intercambio de momento entre esos quarks. O sea, cada quark no tiene 1/3 del momento del protón, sino que hay un intercambio, hay como una especie de dinámica, ¿sí? Entre los quarks, intercambian momentos.
Por eso no está la delta ira que teníamos aquí, ¿sí? Sino que tenemos una distribución un poco más dispersa. Y en este caso, ¿sí? Por ejemplo, hay creación de quarks virtuales que se producen por los gluones que están constituyendo también el protón, ¿sí? Entonces, los procesos de mayor orden tienden a aumentar las funciones de distribución partónica bajo X, ¿sí? Y eso implica, o mejor dicho, es una evidencia de la naturaleza que tiene el propagador del gluón, que eso lo vamos a ver cuando veamos la teoría que describe, digamos, la interacción fuerte. El propagador del gluón tiene una naturaleza que es 1 sobre Q cuadrado. Entonces, el hecho de que la distribución en realidad sea un poquito diferente, ¿sí? Está teniendo en cuenta este hecho de que en realidad la dinámica es un poco más complicada que tres quarks compartan momentos, ¿sí? Sino que hay más procesos que están sucediendo dentro del protón. Entonces, estos son 4 ejemplos de cómo podrían ser las formas de las funciones de distribución partónica. Como les dije, a priori no son conocidas y se obtienen de los experimentos. Fíjense que, de hecho, la sección eficaz de dispersión inelástica de electrón-protón nos puede llevar a obtener las funciones de distribución partónica y nos puede ayudar también el hecho de que tenemos escrita la sección eficaz de dispersión elástica entre el electrón y el quark subyacente, ¿sí? Nosotros sabemos que esa sección eficaz de dispersión elástica para un determinado sabor particular del quark que está siendo dispersado con el electrón y un determinado rango de valores del momento, uno puede escribir esa sección eficaz de esta manera. Esto era lo que teníamos antes, ¿sí? Y fíjense que acá me aparece la distribución, la función de distribución partónica del correspondiente al sabor I, ¿sí? Que puede ser up, down, podría ser los otros sabores también, ¿sí? En principio. Si estamos hablando de un modelo en donde solamente tenemos los quarks de valencia, como preguntaban hace un ratito, entonces puede ser up o down, ¿ok? Vamos a ver que en realidad podemos tener los otros sabores también, aunque un poco suprimidos en el caso del protón, ¿ok? Y si uno tiene en cuenta la sección eficaz diferencial, doble diferencial, uno lo que tiene que hacer es sumar sobre todo los sabores de los quarks, ¿sí? Que pueda haber. Entonces, fíjense que aparece una suma sobre los sabores los diferentes sabores de quarks, de las distribuciones partónicas del protón, ¿sí? Esta es la predicción del modelo partónico para la sección eficaz en el caso de esta dispersión inelástica. ¿Okay? Entonces tenemos esta partecita, ¿sí? Que tiene que ver con la parte, con la dispersión elástica de quark, de electrón quark, ¿sí? Y que para un determinado, perdón, que para un determinado sabor, para tener en cuenta qué sabor estamos considerando, o sea, agregamos la la función de distribución partónica correspondiente a ese sabor, y cuando queremos la total, pues la suma sobre todas ellas. Muy bien, entonces lo que podemos hacer es comparar la predicción de la sección eficaz del modelo partónico con la expresión general que tenemos en términos de las funciones de estructura. ¿Se acuerdan que esta la sacamos cuando estábamos estudiando las funciones de estructura? ¿Sí? Esta es la expresión general para la dispersión elástica profunda y la podemos comparar,
y la podemos, ¿qué hice? Y la podemos comparar con esta que está aquí. Si comparamos esta con esta, entonces lo que encontramos es una predicción del modelo partónico para las funciones de estructura. Fíjense, la función de estructura 2, que sabíamos que cumple la relación de Calan-Gross, o sea, que es 2 veces la función de estructura, 2 veces la fracción de momento por la función de estructura 1. Eso va a ser X por la suma de todas las diferentes funciones de distribución partónica para los diferentes sabores de quarks que existen, multiplicadas, bueno, esto que está acá, esto no lo dije antes, ¿no? Esto que está acá es la carga, ¿sí? La carga de cada uno de los quarks. Entonces podemos relacionar, fíjense, las funciones de estructura con las funciones de distribución partónicas. Entonces, si tenemos las funciones de distribución, las funciones de estructura medidas, entonces podemos inferir cómo son las distribuciones de quarks subyacentes dentro del protón. Una cosa es que el modelo partónico predice algo que se llama escaleo, si quieren, en español, no sé muy bien la traducción, algo que se llama Bjorken-Scaling. Lo vamos a dejar en inglés porque me parece un poco más apropiado. Que lo que dice es lo que habíamos visto al principio, ¿sí? Que las funciones de estructura son más o menos constantes con Q cuadrado. Entonces podemos escribir nuestras funciones de estructura como funciones que dependen solamente de la fracción de momento, ¿sí? Y eso debido a que hay una dispersión con partículas puntuales dentro del protón, ¿sí? Que en este caso son los partones o los quarks. También sabemos de la relación Calan-Gross, que nos vincula la función de estructura 2 con la función de estructura 1. ¿Sí? Eso debido a qué? Debido a la dispersión con partículas de Dirac de espíritu medio, que son los quarks precisamente, donde el momento magnético está directamente relacionado con la carga. ¿Sí? Por lo tanto, los términos electromagnético y puramente magnético están fijos unos respecto del otro, por eso aparece esta relación entre las funciones de estructura. ¿Sí? Ahora, hay algo que no podemos hacer y es calcular las funciones de distribución partónicas con el modelo de la cromodinámica cuántica, porque no podemos usar la teoría de perturbaciones debido a la magnitud que tiene la constante de acoplamiento. Como es grande, no podemos usar la teoría de perturbaciones. Entonces, no podemos calcular esas funciones de distribución partónica con la cromodinámica cuántica. Entonces, por eso es que las sacamos de los experimentos, ¿sí? Entonces, otra cosa que sabemos es que para el caso de dispersión electrón-protón, entonces podemos escribir, recién vimos, que las funciones de estructura están relacionadas con las funciones de distribución partónica. Entonces, todo esto lo sacamos del modelo partónico. Y lo vamos y además, fíjense que se va, o mejor dicho, se va comprobando con los experimentos, ¿no? Porque ya habíamos visto antes un par de experimentos en donde se veía la relación esta de Calan-Gross, en donde se veía el Bjorken-Scaling, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos que las funciones de distribución partónica reflejan la estructura que tiene el protón. Esas funciones tienen que ser extraídas de mediciones de experimentos de dispersión inelástica profunda. Hay que considerar, por supuesto, que el protón es un sistema dinámico donde los quarks están interactuando fuertemente entre ellos, intercambiando gluones constantemente, que además esos gluones pueden fluctuar en pares quark-antiquark. Entonces, en ese sentido, es que fíjense que el protón ya no es
en nuestra visión ingenua de un quark U, dos quarks U y un quark D, sino que en realidad lo que tenemos es lo que se llama un mar de quarks y antiquarks virtuales que se pueden producir, más los otros quarks que nosotros pensábamos que conformaban el protón, ¿sí? Entonces vamos a tener por un lado esos quarks que por ahí creo que Omar estaba preguntando si eran los quarks de valencia, esos que vamos a llamar UUD, y además vamos a tener todo este mar de quarks y antiquarks que se producen de la interacción entre los quarks y de la presencia de gluones, ¿sí? Que pueden fluctuar en ellos. La dispersión inelástica de electrón-protón involucra todos esos quarks. Entonces, incluso, fíjense que si los gluones pueden fluctuar en pares quark-antiquark, podrían fluctuar en cualquier par, ¿sí? En cualquier, quiero decir, en cualquier sabor, ¿sí? En cualquier par de cualquier sabor. Entonces, en principio podríamos tener, por ejemplo, strange, y también podríamos tener los más pesados, ¿sí? Bottom y top, aunque esos obviamente van a aparecer en menor, en contribuciones muy pequeñitas, ¿sí? Estas contribuciones, lo que vamos a hacer es despreciarlas cuando tengamos en cuenta la relación entre funciones de estructura y funciones de distribución partónica para determinar estas funciones que les digo, ¿no? Pero en principio podríamos tener contribuciones de los Bs y de los tops, ¿sí? En general, uno siempre tiene en cuenta las contribuciones del strange, del quark S. Entonces, para la dispersión de electrón-protón y también hay dispersión, se puede hacer dispersión entre electrón-neutrón. Entonces uno puede escribir la función de estructura de esta manera que está acá, ¿sí? Donde para el caso del protón tendrá las funciones de distribución partónica de protón, y para el caso del neutrón las funciones de distribución partónica de neutrón, y entonces las podemos escribir de esta manera, ¿sí? Entonces tenemos dos quarks, tenemos la parte de quark up, quark down, y bueno, aquí tenemos los anti, ¿no? Y lo mismo para neutrón, los up, los down y los anti. Ok. Si nosotros asumimos simetría de isospin, ¿sí? El neutrón, que es un DD, esto debería ser una D, perdón, DDU, eso quiere decir que es igual al protón, que es UUD, ¿sí? Con quarks U y D intercambiados, o sea, entre el protón y el neutrón hay quarks U y D, cantidad de quarks U y D intercambiados. Entonces podemos escribir, por ejemplo, que la distribución de down del neutrón es la misma que la distribución de ups del protón. Fíjense, en el neutrón tenemos dos downs, en el protón tenemos dos ups, ¿sí? Entonces podemos asumir que estas dos son iguales, y lo mismo con las U del neutrón y las D del protón, ¿sí? Entonces podemos definir todas las distribuciones en función de las distribuciones del protón, ¿sí? Entonces vamos a llamar U en general, o sea, las up en general, a la del protón, que va a ser la down del neutrón. D va a ser la D del protón, que va a ser la U del neutrón, ¿sí? Y lo mismo con las de antiquarks, ¿ok? Entonces, si hacemos eso, fíjense que la función de estructura del protón, que por la relación de Calan-Gross es 2 veces el momento, la fracción de momento por la función 1 de estructura del protón, la podemos escribir de esta manera, la fracción de momento por el U, el D, el anti-U y el anti-D. Y para el caso del neutrón, fíjense que tenemos el D, el U, el anti-D y el anti-U. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos
que esto lo podemos medir, ¿sí? Hemos visto gráficos, yo ya les mostré gráficos de funciones de estructura, de medición de funciones de estructura. Entonces, fíjense que esto está relacionado precisamente con las funciones de distribución partónica y podemos inferir nuestras funciones de distribución partónica de la medición de las funciones de estructura en procesos de dispersión inelástica, electrón-protón o electrón-neutrón. ¿Preguntas hasta acá? No veo en el chat. No. Seguimos, entonces. Bueno, fíjense que podemos hacer la integral de la función de estructura en la variable de la fracción de momento. Obviamente esa integral es entre 0 y 1. Fíjense que si hacemos eso, entonces tendremos que hacer la integral entre 0 y 1 de las distribuciones. Y fíjense que podemos reagrupar, ¿sí?, las distribuciones. En el caso del protón, el 4/9 está asociado con la distribución U y anti-U, el 1/9 con la distribución D y anti-D. Entonces, podemos escribir, por ejemplo, esta integral de esta manera, 4/9 de esta F sub U y 4/9 de esta F, acá va, perdón, va 1/9, ¿sí?, de esta F sub D. ¿Ok? En donde estas Fs son las integrales, simplemente, ¿sí? Es una redefinición de lo que tenemos acá. Es la integral de X por la distribución U más X por la distribución anti-U. ¿Ok? Perdón. Ahí está. Okay. Lo mismo podemos hacer con con la función de estructura del neutrón. ¿Qué es lo que sucede experimentalmente? Bueno, experimentalmente sucede que si miramos esto, la integral esta de la función de estructura del protón, eso nos da aproximadamente 0.18, y para el caso del neutrón nos da aproximadamente 0.12. Eso lo que implica es que estas funciones, estas integrales, ¿sí?, estas funciones definidas así, son aproximadamente 0.36 y para el caso del down, 0.18. O sea, en el protón, por supuesto, como se espera, los quarks ups llevan el doble de momento que los down, ¿sí? Esto es lo que me está confirmando precisamente es eso, que era lo que más o menos esperábamos, ¿no? Porque nuestra visión, recuerden, nuestra visión ingenua era que teníamos 2 up y un down, ¿sí? La cosa es que en realidad lo que sucede es que los quarks llevan solamente el 50% aproximadamente del momento total del protón. El resto lo llevan los gluones. Y la cosa es que al ser neutros, no contribuyen a la dispersión. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un gráfico de un experimento que midió la función de estructura 2 del protón en función de X, ¿sí?, de la fracción de momento, de la variable de Bjorken. Aquí tenemos, bueno, cómo es la distribución y lo que podemos, ¿cómo podemos mirar esto? Pues lo podemos mirar haciendo el área, podemos mirarlo, podemos mirar la integral mirando el área debajo de la curva. ¿Okay? Y resulta que el área debajo de la curva precisamente es 4/9 de la función U más 1/9 de la función D, ¿okay?, que son estas integrales definidas que están aquí. Muy bien. Entonces, como les decía, la visión del protón como un estado ligado que solo consiste de 3 quarks de valencia es un poco ingenua, simple, ¿sí? Entonces, tenemos que considerar no solo esos quarks, sino también todos los otros quarks que resultan de las interacciones de los gluones que dan lugar a la producción de antiquarks
vía este proceso que está aquí, ¿sí? A todos esos otros quarks se los denomina mar, ¿sí? Entonces el gluón, en definitiva, va a tener esos 3 quarks, si quieren, de valencia, más todo el mar generado por las interacciones de los quarks a través de gluones, ¿sí? Las interacciones básicamente que vienen de la cromodinámica cuántica, ¿sí? Entonces, para reflejar esas dos componentes distintas, las funciones de distribución partónica se pueden dividir en una contribución que tiene que ver con la parte de valencia, o sea, esos dos quarks U y el quark D, y la contribución que viene de parte de la dinámica que hay dentro que hay entre los quarks, ¿sí? que incluye los gluones y la generación del mar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del U, entonces vamos a tener, para el caso del quark up, entonces vamos a tener una parte que es la parte de valencia y la otra parte que es la parte del mar. Para el quark D vamos a tener también una parte que es la parte de valencia y la otra que es la parte del mar. ¿Okay? Por supuesto, en el caso de las distribuciones de antiquarks, solamente tenemos contribución del mar de quarks, porque recuerden que los antiquarks se generan por estos procesos, ¿sí? Muy bien, como el protón consiste de 2 quarks up y un quark D de valencia, entonces las integrales estas, obviamente, tienen que dar para el up 2 y para el down 1, ¿sí? Y aunque no tenemos una estimación a priori del mar de quarks, podemos hacer algunas suposiciones que son razonables, como que el mar de quarks y de antiquarks se producen pares, entonces las funciones de distribución partónica del mar serán las mismas que las de quarks que las de antiquarks, y como las masas de los quarks up y down son similares, entonces es razonable esperar que las funciones de distribución partónica de ups y down sean aproximadamente las mismas en el caso de los quarks de mar, ¿sí? Entonces, en general, a veces uno lo que suele decir es una S por sí, por mar, que depende de la fracción de momento. Entonces, con estas relaciones, por ejemplo, uno lo que puede hacer es, fíjense que, bueno, utilicé todas estas relaciones que están acá y escribí las distribuciones U de esta manera, ¿no? Entonces, con esas relaciones uno puede escribir la función de estructura del protón de esta manera. Fíjense, acá tenemos los de valencia, valencia y mar. Lo mismo acá, valencia, valencia y mar. Incluso uno puede hacer el cociente entre esos dos. Fíjense que cuando uno hace el cociente desaparecen los novenos de acá, ¿sí? Estos 9 que tenemos aquí. Y como les digo, aunque las funciones de distribución partónica las tenemos que determinar experimentalmente, podemos hacer algunas predicciones cualitativas, por ejemplo, como que el mar de quarks se espera que se produzca a bajo X, ¿sí? Entonces el mar de quarks va a dar una contribución dominante a las funciones de distribución partónica a bajo X. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que sucede con esto. Esto se espera que tienda a 1 cuando X tiende a 0, y esto sucede y fue observado experimentalmente en experimentos de dispersión elástica profunda, electrón-protón y electrón-deuterio, ¿sí? Que es de donde se sacan, las de electrón deuterio es de donde se sacan las de neutrón. ¿Okay? Entonces, perdón, esto me tiene aburrida. Entonces, fíjense que, de hecho, aquí está el cociente entre las dos funciones de distribución y fíjense que para valores bajos de
de x, con x tendiendo a 0, la función de distribución se acerca ese cociente se acerca a 1. Como vamos en tiempo, todavía nos queda un ratito. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Entonces, fíjense que tenemos este cociente, ¿sí? Que lo podemos escribir de esta manera. Fíjense que arriba tenemos D de valencia, U de valencia, y abajo tenemos al revés, ¿no? U de valencia y D de valencia. Entonces, resulta que debido a la dependencia que tiene el propagador del gluón, que es 1 sobre Q cuadrado, que suprime mucho la producción del mar de quarks a valores altos de X, entonces nosotros podemos escribir este cociente de esta manera, ¿sí? O sea, cuando X tiende a 1 podemos olvidarnos del mar, ¿sí? Y podemos escribir este cociente de esta manera, solamente en función de las distribuciones de valencia. Y si asumimos que, por ejemplo, la distribución de valencia del quark up del protón es 2 veces la del quark down, podemos hacer una estimación de cuánto vale este cociente, que es 2/3, ¿sí? Cuando X tiende a 1. Pero resulta que esto está en desacuerdo con los datos experimentales. Fíjense, aquí tenemos los X, el cociente para X mayores tendiendo a 1. Y eso experimentalmente, fíjense que está como en 0.25 más o menos, en un cuarto. Con lo cual eso implica que la distribución de valencia de los quarks D sobre la distribución de valencia de los quarks U, ¿sí? Tiende a 0 cuando X tiende a 1. ¿Sí? Y este comportamiento que se observa no se entiende, no se comprende completamente. Así que fíjense que las predicciones que podemos hacer no siempre están de acuerdo con lo que observamos experimentalmente. Bueno, aquí les muestro una de las muchas funciones o mejor dicho, conjuntos de funciones de distribución partónicas que se extraen de los diferentes experimentos. Resulta que las funciones de distribución partónicas no solamente las podemos extraer de los experimentos de dispersión inelástica profunda, sino que las podemos extraer de otros observables, de otros experimentos. Incluso en la actualidad se están utilizando datos de LHC, que sabemos que no es un experimento de dispersión inelástica profunda. ¿Sí? Un experimento de dispersión inelástica profunda es electrón-protón. En el LHC estamos haciendo colisionar protones, 2 protones. Entonces, fíjense que no solo podemos utilizar, como les decía, las funciones de estructura, sino que también podemos utilizar otros observables. Aquí en la tabla de la izquierda les muestro simplemente para este tipo de funciones, cuáles son los experimentos que se han utilizado. ¿Sí? Aquí hay experimentos de dispersión inelástica profunda, pero también hay otros experimentos, por ejemplo, de neutrinos con núcleos. ¿Sí? Estos son de dispersión elástica profunda, los de Gera. Pero también tenemos, por ejemplo, los de CDF y de 0, eso es Tevatron, o sea que es protón-antiprotón. Fíjense, aquí está cuál es el observable que se mide. Y también Atlas y CMS, LHCb, fíjense, que son los de LHC. ¿Sí? O sea, no solo se utiliza experimentos de dispersión inelástica profunda. Entonces aquí tenemos, fíjense, la extracción de las distribuciones de las funciones de distribución partónicas para los diferentes sabores. Aquí tenemos el U de valencia, el D de valencia, los de mar, ¿sí? Los anti-U y los anti-D, la de gluones, incluso la de gluones no se saca de dispersión elástica profunda, sino se saca de otros experimentos. ¿Sí? Aquí también se muestran las barras de errores, que eso fue algo que se introdujo no tan
no tan atrás en el tiempo, son más o menos nuevos. De hecho, les cuento, mi tesis de doctorado trataba de encontrar funciones de distribución partónica para el caso de tener experimentos en donde los electrones que estaban colisionando con el protón estaban polarizados, tenían un spin determinado. Y en esa época se habían puesto de moda calcular los errores teóricos que podían tener estas funciones de distribución partónica, porque estas funciones se utilizan para medir otros observables, ¿sí? Se utilizan como input para calcular otros observables. Entonces es necesario que tengamos el error que le tenemos que asignar al hecho de utilizar una determinada función de distribución partónica cuando uno mide otros observables. Entonces, fíjense que aquí tenemos la función en función de x, aquí también tenemos la función en función de x para distintos q cuadrados. Aquí un q cuadrado de 10 GeV y aquí un q cuadrado de 10 a la cuarta, o sea, esto es q cuadrado bien grande. ¿Ok? Fíjense aquí es lo que les decía, ¿no? Con sus bandas del 68% de confidence level. Y fíjense que esto que significa, a next to leading order, significa que estamos calculando los observables teóricamente a un orden, al orden siguiente al más bajo en la teoría de QCD. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace es calcular los observables teóricamente y lo tiene que calcular algún nivel en la teoría de perturbaciones. ¿Sí? Creo que me quedan un par todavía, si quieren los puedo, sí, todavía me quedan un par, o sea, son las 9, así que si quieren, miramos. Ahora lo que me queda es mostrarles precisamente algún experimento de estos de dispersión elástica profunda y mostrarles sus características, así que si quieren lo podemos hacer en los primeros minutos de la clase que sigue. ¿Preguntas? Pareciera que no hay, ¿no? No, no hay. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, yo les voy a colocar esta presentación en el GitLab, en la página, para que la puedan tener. Ya la otra ya está, no sé si la pudieron ver, pero ya está colocada. Y nos vemos el martes, ¿sí? Y terminamos esta partecita y ya vamos a empezar a ver un poco de cómo encaminarnos hacia la cromodinámica cuántica, de la descripción de la interacción fuerte.